somos ya bienaventurados, porque así lo dice ahí, que somos ya bienaventurados. Estamos estudiando las iglesias de Asia Menor, a las cuales se les manda 7 cartas, una cada una, y quien manda estas cartas es el mismo Jesucristo. Entonces ya hemos visto la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna. Ahora vamos a entrar a la iglesia de Pérgamo. Y esto, hermano, trae un cambio ya bastante radical en lo que es la iglesia, que por 300 años había estado adorando a Dios en lo que respecta a la enseñanza y a la doctrina de los apóstoles. Pero después del tercer siglo, todo cambia. Y aquí es donde entra la iglesia de Pérgamo, donde ya el pecado no se rechaza, sino que es bienvenido, donde hay una mixtura de salvos y no salvos, donde se traen tradiciones o dogmas antibíblicas. Y vamos a familiarizarnos con esta carta que Cristo le manda a la iglesia de Pérgamo. Y note bien que es Juan a quien Dios está usando para que transmita este mensaje. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Note bien lo que dice. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Pongan atención que aquí Cristo se identifica como el que tiene la espada aguda de 2 filos. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Ahí en la ciudad de Pérgamo, hermano, la idolatría era número 1. Y ahí estaba esta iglesia. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Al decir mi fe, pues se está refiriendo a lo que se ha aprendido, lo que se ha informado, en lo que se ha creído, la doctrina, hasta ese momento. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Él fue un mártir. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Note bien lo que está suscitando ya en esta iglesia. Ciertamente, Cristo tiene cosas contra la iglesia de Éfeso. No tiene nada contra la iglesia de Esmirna, pero sí, ahora le dice a la iglesia de Pérgamo que tiene unas pocas cosas contra ella. ¿Cuáles son? Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Note bien que en Éfeso esta doctrina es rechazada, pero en Pérgamo esta doctrina es retenida. No la rechaza la iglesia de Pérgamo. Que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Note bien que aquí se está hablando de tropiezo, dando a entender de que de alguna manera la levadura toma lugar. Luego se está hablando de comer de cosas sacrificadas a los ídolos. Es ahí donde empieza ya la veneración a ídolos. Dicen, nosotros no adoramos, sino que veneramos. Es la misma cosa.
Solamente a Dios se le tiene que venerar y adorar porque Él es Dios. Entonces aquí empieza, aquí es el inicio. Empezaron con íconos, pero después empezaron ya con imágenes, representando, según ellos, a los santos. Cada imagen representaba a los santos, para recordarlos, decían. Pero note bien cómo esto se fue deteriorando, de tal manera que en vez de adorar a Dios, veneraban las imágenes y ya no tenían ese contacto directo con Dios. En los primeros 300 años, cada cristiano iba directamente de rodillas ante Dios y platicaba con Él directamente. Después de que llegó la iglesia, se formó la iglesia en Pérgamo y empezó la corrupción, entonces ya estaban buscando otros medios para irse hacia Dios, en ese contacto. Habían medios que no eran aprobados por la Biblia. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. La Biblia lo dice. Y note bien que esto está escrito en la Biblia. Nadie hace nada por ignorancia, especialmente si es un líder religioso y se ha leído bien la Biblia. Entonces, tres cosas hay aquí. Tropiezo. Deben entender, quitar la comunión entre los hermanos. Que ya no les gusta estar juntos a los hermanos adorando al Señor. Qué terrible es esto, ¿verdad? Otro punto importante, otro punto que llega acá, y es el sacrificar a los ídolos. ¿Cuándo la iglesia iba a estar sacrificando a los ídolos? Eso no se escuchaba. Pero ahora está sacrificando a los ídolos y a cometer fornicación. La inmoralidad tomó lugar. Y todo eso era normal porque ahí abundaban los dioses de la mitología en Pérgamo. Solamente para el dios Zeus tenían una imagen de 300 metros de altura. Se veía desde grandes distancias. Y había entonces ahí fornicación, porque era la forma de culto que le daban a Zeus, que le daban a Afrodita, Diana, Minerva, como lo llaman los romanos. Y había inmoralidad. Esa es la raíz. Aquí empieza todo. Aquí. Pero tienen otro mal que la iglesia de Éfeso también rechaza. Porque la iglesia de Éfeso está aborreciendo a los nicolaitas también. Y dice el versículo 15: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Esto pues es compuesto por dos palabras: Nico, que quiere decir conquistar, y Laos, que quiere decir gente. Era una fuerza diabólica de conquistar gente para llevar a cabo sus propósitos. Y esto pues da inicio acá de una forma
bastante vital. Ahora dice, versículo 16, por tanto arrepiéntete. Dios llama al arrepentimiento a esta iglesia. Pues si no, vendré a ti pronto. Y como él tiene la espada de dos filos, dice, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Esto significa muerte. Esto significa condenación. Como cuando Cristo va a aparecer o aparece en el capítulo 19 de Apocalipsis, que destruye al ejército satánico con la espada de su boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Así que hay un galardón para el que venza. No importa que esté allí en medio de en donde está el trono de Satanás. No importa que la iglesia se esté corrompiendo, que hayan metido ídolos, imágenes, que se hayan vuelto a la inmoralidad, que estén rompiendo la comunión entre los hermanos, poniendo tropiezo. Siempre Dios guarda a un remanente fiel. Siempre va a haber alguien que va a buscar a Dios de corazón. Ahora, pensemos un momento sobre esto. Vamos a meternos un poquito en lo que es la historia de Pérgamo. Y no estaba tan lejos de Esmirna. Estaba a 75 kilómetros al norte de la ciudad de Esmirna. ¿Qué ciudad era Pérgamo? Era una ciudad rica, de mucha importancia. Ahí florecían los cultos paganos. Note bien que en Pérgamo estaba el templo del dios de la medicina, que se llama Esculapio. Usted ha visto este símbolo, el símbolo de la medicina, ¿verdad que sí? Y parece que son dos serpientes, ¿verdad? Que están así entrelazadas. Pero ¿alrededor de qué están? ¿Alrededor de qué están? Parece como una espada, ¿verdad? Ese es el símbolo de la medicina hasta el día de hoy. Eso nació en Pérgamo. En Pérgamo. Y había un rito para ser sanados, porque la gente llegaba desde muy lejos para sanar de sus enfermedades ahí en Pérgamo. Y había un templo grande para Esculapio. Y la gente allí se tenía que sumergir en agua para luego salir sanos. El que no se sumergía en el momento dado, pues entonces no era sano. ¿Se recuerda cuando Jesús llegó? ¿A qué estanque llegó? Betesda. Y estaba allí un cojo, un paralítico. Y él, pues, estaba allí para ser sanado. Porque dice la Biblia que un ángel llegaba y movía las aguas. Y el que se tiraba primero al agua era sanado. Había una precisión tremenda con el tiempo, que aunque se tiraran 20 o 40, el agua sabía quién se tiró primero y salía sano. Note bien cómo los judíos
estaban siendo influenciados por todas esas creencias mitológicas. Y déjeme decirle que cuando Cristo dice, moras ahí donde está el trono de Satanás, está indicando que sí, ese poder es real. Ese poder satánico es real. No hay que ignorarlo. Satanás es un gran imitador. Si usted lee Éxodo, los magos y todos ellos, hechiceros, imitaban todo lo que Moisés hacía. Entonces Satanás lo que hace es que imita, pero cuando Satanás sana a alguien no es porque lo ama, es porque está imitando al poder de Dios, tratando de tergiversar la mentalidad del ser humano, desviarlo de Dios. ¿Usted se ha dado cuenta hoy en día cómo hay imágenes que hablan? ¿Cómo hay imágenes que lloran? Eso es algo que Satanás provoca para tergiversar la fe de los que creen en Dios. Así que, hermano, ahí había un templo para el dios de la medicina, pero oiga bien, había también otro templo para el dios del licor, porque ahí iban todos a emborracharse usted, y para cada dios había un templo. El que llegaba enfermo iba ahí al dios de Esculapio, y luego se iba, cuando sanaba, me imagino que se iba a darle gracias a Dios allá, al dios Baco. Así se llamaba, el dios del licor, el dios Baco. Así que cuando usted escucha la palabra Baco mezclada con otras palabritas por ahí y se refiere al licor, usted sabe lo que significa. En Pérgamo había un templo dedicado al dios Baco, donde todos adoraban a Baco bien borrachos. Qué tremendo, ¿verdad? Razón tiene el apóstol Pablo de decir, no os embriaguéis con vino, porque si usted ve la iglesia de Corinto para la Santa Cena, ellos llegaban y de verdad tomaban vino y se emborrachaban todos, porque no tenían doctrina. El apóstol Pablo tuvo que llevar la doctrina para que ellos estuviesen actuando tal como Dios quería. Imagínense todos borrachos y se comían la comida antes que llegaran los demás hermanos. Cuando algunos llegaban, no encontraban ya comida. Y Pablo decía, cada quien come en su propia casa antes de llegar ahí. Así que se sentaban a la mesa de los demonios y luego se iban a sentar a la mesa de Dios. Porque esta gente, como Corinto y todo eso, es toda Asia y todo esto de mitología, ellos también, antes de convertirse a Cristo, adoraban al dios Baco. Así que ellos también eran unos borrachos de excelencia. Y esto, hermano, perjudicaba la solidez de la iglesia, la verdadera fe. Note bien, no se sabe realmente quién fue el que fundó esta iglesia de Pérgamo, pero habían ya varios ministros pregonando la palabra. Ahora, también había un gigantesco altar a Zeus, como de 300 metros. Toda la ciudad era de dioses. También estaba el único templo provincial en el Asia Menor dedicado a honrar y deidentificar al emperador romano. Así que hasta el emperador romano tenía su templo ahí. Lo adoraban. Y esto causaba la persecución a la iglesia. Porque cada año
la gente tenía que tributar al emperador ofrendas y reconocerlo como Señor. El problema acá era de que los judíos y los gentiles cristianos no reconocían a otro Señor, solamente a Jesús, porque ellos sabían que Jesús venía a reinar y Él es el Señor de señores. Y como no adoraban al emperador, en esa fiesta mataban a muchos cristianos. A muchos cristianos. En otras ciudades mataban a los cristianos diariamente, pero en Pérgamo una vez por año. Mas sin embargo, eran muchos los que morían. Ahora, esta ciudad era una ciudad importante. ¿Por qué? Porque se jactaba de tener la biblioteca más grande y las mejores bibliotecas de la antigüedad. Y note bien que el nombre de esta ciudad es Pérgamo. Y lo primero que se usó para escribir fue el pergamino. Es probable que de allí viene esa palabra. Pergamino viene de Pérgamo, porque se tomó la ciudad de Pérgamo. ¿Cómo se llama la ciudad hoy en día? Se llama Bérgama. O sea, es un nombre que tiene que ver con el matrimonio. Y no es muy grande en población en la actualidad. ¿Sabe cuánto tiene? Tiene 20,000 personas. No es muy grande, ¿verdad? Uno puede ir ahí y saludarle a cada uno por uno. Ahora, Pérgamo viene de Per. Y Per, no te ven que todo es en griego. Y Per significa torre. Per significa torre. ¿Esto qué le hace pensar a usted? ¿Lo hace pensar en qué torre? En la torre de Babel. Ahí entonces es la cuna de la idolatría y el paganismo. Y también Gamo significa enlace, significa matrimonio. La torre del estado pagano. Note bien, matrimoniándose con la iglesia. Porque eso fue lo que hizo Constantino. Unió a la iglesia con el estado. Las unió. Y ahí fue donde vino el caos para la iglesia. Porque Constantino dijo que todo aquel que no era miembro de la iglesia no podía tener los beneficios del estado. Así que muchos, no siendo cristianos ni nada, se unieron a la iglesia. De ahí es que surgieron todas esas ideas de idolatría, que toda la mitología se trajera a la iglesia, porque lo traían los no convertidos. Muchos de ellos todavía adoraban a sus dioses paganos. Pero pensemos nosotros en la Torre de Babel. Y mire lo que pasa acá. Vamos a leerlo ahí en Génesis capítulo 11. Génesis capítulo 11. Se habla de la Torre de Babel. Esta torre, mi hermano, fue conducida por Nimrod. Nimrod fue el que fundó la ciudad de Babel. En el capítulo 10, versículo 8 dice: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice: así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel.
y otras ciudades más, Serec, Akkad y Calné, en la tierra de Sinar, que es Irak ahora, Babilonia. Nimrod fue conocido entonces como un vigoroso cazador. ¿Y sabe cómo se representaba Nimrod? Con 2 cuernos. Nimrod influenció sobre esta idolatría. Cuando usted ve a los indios apaches y ve, ¿verdad?, el jefe de la tribu, no lo ve solamente con plumas, lo ve también con 2 cuernos, así como que son de toro, de no sé de qué, búfalo. Pero esa es la representación de Nimrod, 2 cuernos. Cuando usted lee la historia, se va a dar cuenta que esos cuernos son pasados a diferentes dioses que son líderes que representan el poder de Nimrod. Y note bien que Nimrod viene de Cus y Cus viene de Cam, a quien maldijo Noé. Todo se extendió en África. Ahora, piense algo usted acá. Esos cuernos aparecen hasta el día de hoy. Y si usted ve algunas imágenes de la Iglesia Católica allá en Roma, en el Vaticano, usted va a ver imágenes de rostros horribles con cuernos. Y si usted ve la mitra del Papa, solamente que está al revés. Aquí está plano, pero si lo ve de lado, usted le ve los 2 cuernos. ¿Ha visto esto usted? ¿Lo ha notado? Porque viene de esa adoración babilónica, donde está el trono de Satanás. ¿Ya está viendo usted de dónde es que viene todo esto? Esto es muy importante saberlo. Ahora, note bien acá en el capítulo 11 de Génesis. Aquí podemos nosotros ver una sombra de lo que sucede acá con Constantino, lo que sucede en la iglesia de Pérgamo. Dice el versículo 1, tenía entonces toda la tierra, oiga bien, una sola lengua y unas mismas palabras. Antes de que llegara Constantino había solamente un lenguaje. Todos adoraban a Dios en espíritu y en verdad. No habían templos, y si los habían, los emperadores lo quemaban. Diocleciano fue muy duro, fue antes de Constantino, y quemó los libros, los templos, las casas donde se reunían todos los cristianos. Los quemó. Todos tenían entonces en toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Cuando esto está sucediendo, quiere decir que está representando los primeros 3 siglos del cristianismo. Por cierto, por ahí se levantaron muchos tratando de tergiversar la teología, como Arrio, que se levantó. Arrio fue un obispo de allá de Alejandría, se levantó diciendo que Cristo no es Dios, que Él fue un ser criado. Así, la misma doctrina de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová vienen de allí. Y los nestorianos también se levantaron con su doctrina y otras doctrinas más. Mas sin embargo,
había un solo propósito, no había mezcla de idolatría con la adoración a Dios. Pero note bien el versículo 2. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Ese es el inicio de la idolatría y del poder humano que está en Pérgamo. Con eso inicia. Pero ahora viene la adulteración, viene la mezcla, donde se une la iglesia con el Estado. Y se dijeron unos a otros, dice el versículo 3, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo, note bien lo que dice acá, en lugar de, quiere decir, lo original lo reemplazaron por lo que ellos mismos inventaron. ¿Se da cuenta? Para edificar una torre. Podían quizá edificar la torre con piedras, pero ellos no quisieron piedras. Ellos querían tener su misma doctrina, su propia doctrina, su propio idealismo, sus propios dogmas. Es por eso que hoy en día usted ve el pleito y las contiendas, la apología que hay, que María es la madre de Dios, que María está sentada a la diestra de Dios, que María intercede, la Inmaculada, virgen siempre virgen. O sea, todo eso ¿de dónde viene? No viene de los primeros 3 siglos. Viene después de que la Iglesia Católica se va desarrollando y vienen los concilios y vienen los papas y empiezan a establecer dogmas donde cada católico tiene que obedecer, entienda o no entienda, crea o no crea, tiene que obedecer como un buen católico los dogmas que los papas han traído. Porque hubo un concilio donde, y más adelante vamos a ver, hubo un concilio donde se aprobó la infalibilidad papal. Que cuando el Papa habla, es Dios mismo que está hablando. Y lo que el Papa establece como un dogma, es Dios el que lo está estableciendo y hay que obedecer eso. Entonces todo esto, hermano, vino a tergiversar. Usaron ladrillo en vez de piedra. Y el asfalto en lugar de mezcla. Ese es el trabajo humano, el poder humano. Note bien que ahí estaba el trono de Satanás. ¿Quién estaba dictando todo esto? Si no era el mismo Satanás. Quiere decir que Satanás puede hacer que su gente haga tal cosa, como también el Espíritu Santo puede hacer que su gente haga lo que él quiera. Pero pensemos en versículo 4. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre. No solamente la torre, una ciudad. Dando a entender un imperio. Una torre para que si viene otro diluvio, ya nosotros no vamos a ser víctimas de Dios. Hagámonos un nombre. Convirtámonos en dioses. Peleemos, dice, contra el mismo Dios. Vamos a edificar una torre y una ciudad. Y a esto pues, a esta clase de gobierno, ¿sabe cómo Platón le llamó? República. De ahí viene lo que es la república. Y es por eso que aquí en Estados Unidos hay un partido que se llama Republicanos, ¿verdad? República. Hagámonos de una república. Cada uno de nosotros tenemos derecho a prosperar.
Aquí no va a haber comunismo. Aquí vamos a todos a prosperar, a edificar la torre, pero cada uno va a tener sus ganancias, que no van a ser del gobierno, no van a ser de nadie más. Esto va a ser de cada uno de nosotros. Pero note bien lo que dice: cuya cúspide llegue al cielo. Ahí está. Cuando ya el hombre toca el cielo como su destino por sus propios esfuerzos, ya se metió en problemas con Dios. Por eso Pablo fue tan humilde que él dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Se da cuenta? Pero aquí se olvidaron de Dios. Que llegue al cielo y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Unámonos. No importa que nosotros seamos esparcidos, vamos a tener un solo nombre. ¿Se da cuenta? Por eso es que ahora vienen esa nueva orden, tanto social como gubernamental, política. Las naciones hoy en día se quieren hacer de un solo nombre. Hagámonos. Y va a venir eso. Y ese nombre se va a marcar, y es el 666, que también es el nombre de la bestia, que va a estar ahí, rigiendo el mundo entero. ¿Pero de qué sirve? Pedro dijo: porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Ese es el nombre verdadero. Quieren poner el nombre de Jesús a un lado y ellos poner su propio nombre. ¿Sabe cuál es la torre que están edificando ahora? La torre del materialismo. Ya el evangelio en Francia realmente ya desapareció. Usted no va a ver a nadie caminando con una Biblia en su mano. Va a Italia, aún en Italia está desapareciendo todo lo que es iglesia evangélica. Y no hay nada. No hay nada. En Inglaterra, peor. Aunque Inglaterra tiene un poquito más de libertad, pero no tienen libertad los predicadores de predicar en los parques, sino que pueden predicar por medio de rótulos. Recuerdo cuando andábamos en uno de los parques de Inglaterra, en London, estábamos ahí, y uno de los predicadores que estaba allí tenía su carrito, agarraba un rótulo y lo enseñaba a la gente. Cristo te ama, Cristo te ama, y daba la vuelta. Se aseguraba que todos lo leyeran y luego daba la vuelta. Él murió por ti en la cruz, y se aseguraba, y luego lo tenía, agarraba otro, y así, de esa manera él estaba predicando. Aquí nosotros tenemos libertad de predicar el evangelio, pero no lo hacemos porque tenemos libertad. Al ser humano le gusta actuar bajo presión todo el tiempo. Hay quienes que dicen: mañana lo hago, y mañana, y mañana, y mañana, y mañana. Aún hasta para lavar los trastos. Mañana lo lavo, y mañana lo lavo. Y como dice mi mamá, y mañana lo lavo, y se amontonó la pila así de trastos, mire, y mañana lo lavo. Pero cuando de repente recibe una llamada telefónica: llego a las 4 de la tarde. ¡Ay, mamá mía! En 5 minutos lava los trastos. Porque a la gente le gusta trabajar bajo presión. La iglesia en Jerusalén estaba bien confiada. Pero cuando llegó la persecución, entonces sí, fueron a predicar el evangelio. Si no hubiera habido persecución, Felipe no hubiera ido allá a Samaria.
Pero como se fue huyendo, llegó a Samaria. Bueno, ¿qué tengo que? Pues aquí voy a predicar. Y se puso a predicar. Y los samaritanos pues los recibieron y fueron bautizados. Y hasta con el Espíritu Santo. Pero oiga bien, aquí está hablando que se van a edificar. No se olvide que estamos hablando de la iglesia de Pérgamo. Todo lo que ahí sucede, lo que se inicia ahí, es como la torre de Babel, que hasta el día de hoy está más grande todavía, más alta. ¿Qué representa todo esto hoy en día? Hay catedrales inmensas, con cúspides muy altas, ¿verdad? Muy altas. Pensemos en la Basílica de San Pedro. Pensemos nosotros en el poder político religioso que hay ahí. Por eso se llama Basílica, porque viene de Basileo o Basilea, que es reino, poder gubernamental. Ya está ya adelantado todo esto de lo que se habla en Apocalipsis. Ahora, note bien cómo viene y es adulterado el cristianismo con todo esto, mi hermano. ¿Pero usted cree que Dios va a dejar que el hombre le robe su gloria? Jamás. Que llegue hasta el cielo, pero esta gente no sabía nada de física, usted. Imagínense que miles de pies por allá, ya no se puede respirar. Porque usted cree que los astronautas se ponen ese traje espacial para que, porque allá no respiran, no hay aire, no hay oxígeno, y querían llegar hasta allá, edificar una torre que llegara hasta el cielo. Cuando el hombre se rebela contra Dios, se vuelve ignorante, mi hermano, se vuelve un tonto. Como dice Isaías, todo hombre se embrutece, se vuelve un bruto. ¿Verdad? Todo hombre se embrutece y le falta ciencia. ¿Se da cuenta? Pues esto es lo que está pasando hoy en día. ¿Cuánta gente le falta ciencia adorando a lo que le digan que adoren? Venerando, es que no estamos adorando, estamos venerando. ¿Están bien engañados? Sí, es lo mismo. El que se hinca ante una imagen, le prende una vela y le ruega por nosotros, ruega por nosotros. Le está hablando. Quiere decir que solamente a Dios se le ora. Solamente a Dios se le venera, se le adora. Pero cuando se le hace a alguien más, entonces también se está convirtiendo ese más en un Dios. ¿Cómo Satanás está engañando, hermano? Todo esto inició en Pérgamo. Pero Dios no deja que nadie le quite su gloria. Versículos 5 y 6, note. Dice: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Descendió Jehová. Tuvo que bajar Dios. Ahí donde estaban ellos. Quiere decir que Él está en su trono, pero tuvo que bajar de su trono, dejar su trono y descender donde estaban ellos. Eso significa que es el mismo Dios el que se va a encontrar con ellos para destruirlos. Y se dirá: ha caído la gran Babilonia. ¿Quién destruyó esa gran Babilonia? El poder de Dios. Aquella piedra que fue cortada no con mano y que le pegó la estatua en los pies, y todo se desmoronó. Y esa piedra fue hecha un gran monte. Monte quiere decir reino. Está hablando del milenio. Dice: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno. Estaban bien unidos ustedes.
porque tenían un solo lenguaje. Eso era para ellos una gran ventaja. Y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra. Y oigan lo que dice. Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Nada. Mire, usted puede decirle a esta gente que tal cosa es pecado, que eso es mentira, que eso no está en la Biblia, y a verse, no, pero yo lo creo y punto. Yo voy a adorar y punto. Esto no viene así nada más. Hay gente que se vuelve terca cuando se llena de demonios usted. Gracias a Dios que en el Evangelio no hay gente terca, ¿verdad? Aquí en la iglesia cristiana no amanecer no hay gente terca usted. ¿Usted conoce alguno? Si lo conoce, no diga el nombre. No, pues. Hay gente muy terca. Lamentablemente, hermano, dice ahí, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Nada. Este soy yo, ¿y qué? Yo me voy a salvar de todas maneras, ¿y qué? Yo soy hijo de Dios, ¿y qué? Y está más vacío del Espíritu que otra cosa. Entonces dice acá, nadie va a poder convencerlos. Pero ¿qué hace Dios en el versículo 7? Ahora pues descendamos, para aquellos que creen que Dios no es trino. Ahora pues descendamos. Habla en plural, ¿sí o no? Y confundamos. Habla en plural. Allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Ahí está, ahí viene entonces el primer golpe para ellos. ¿Qué hace Dios? Confunde allí su lengua. Y ahí se originan los idiomas usted. ¡Hey vos! ¡Tráeme ese ladrillo que está allí! Y el otro dice, ¿qué quieres? Pero quizá en otro idioma, ¿verdad? En chino. ¿Ah? ¿Cómo se habla chino, hermano? Usted sabe hacerle, más o menos. ¿Ah? Hermano Cucul habla chino. Por lo menos lo imita. Chan chin chen, chon chan chan. Sin chun chen. A ver, muchachos, ¿ustedes hablan algo de otro idioma? A ver, ustedes que están ahí estudiando italiano en el colegio. ¿Se da cuenta? Empezaron las lenguas a confundirse. Y empezaron los sonidos raros. ¿Y esto qué? ¿Y este qué me está diciendo? Y todos se volvieron locos. Así que, hermano, pasa también acá. La Iglesia Católica se esparció con sus misas en un solo idioma. ¿Cuál era este idioma? El latín. ¿Usted se recuerda cuando iba a la iglesia, verdad? No entendíamos nada usted. Nada entendíamos. Los de la iglesia no entendían nada. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Yo quiero que entendamos esto. Primero, había una unidad porque había un solo lenguaje y el lenguaje se entendía. Pero con la Iglesia Católica trajo el latín a todas sus misas. ¿Sabe por qué? Porque tenía el propósito de que la gente no supiera Biblia. Por eso es que cuando
Martín Lutero trajo la Reforma y las Biblias fueron copiadas y fueron esparcidas y regaladas y se establecieron escuelas, muchos de la Iglesia Católica se salieron porque encontraron la verdad. La palabra de Dios es verdad y transforma el alma. Nadie tenía Biblia, nadie sabía lo que decía ya el sacerdote. Nadie, en lo absoluto. Solamente iban a la misa, se persinaban, daban la limosna, se hincaban ante María, 10 Padres Nuestros y no sé qué cuánta cosa. Pero el punto era que hasta ahí llegaba todo, pero no sabían Biblia. Y hasta el día de hoy los católicos no saben Biblia. No conocen la Biblia. Por eso es que están confundidos completamente. Pero llega el tiempo de la Reforma, que detuvo el avance absoluto del poder engañoso de esta máquina que empieza en Pérgamo, de la Iglesia Católica. Dice los versículos 8 y 9. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. En el año 517 se levanta Martín Lutero y se da cuenta de que hay muchas cosas falsas que se le están enseñando a la gente. Las indulgencias, el purgatorio, la extrema unción, la Eucaristía sin que el feligrés tome el vino. Al principio lo tomaban, pero después le negaron el vino. Solamente le dan al calcer, ¿cómo se llama? Al calcer. La hostia. Solamente le dan eso ahora. Y luego la infalibilidad papal. Lo más terrible del caso que engañó al pueblo entero fue cuando en uno de los concilios muy recientes se propuso de que María no había muerto y que nunca más tuvo más hijos y que fue llevada al cielo en vida y que Dios la sentó a la diestra de Cristo. Y es por eso que ahora se debe de rogar a María para que María le ruegue a Cristo y que Cristo le ruegue al Padre. Es el engaño más grande que la Iglesia Católica ha traído últimamente. Antes no estaba eso. Y están siendo engañados todos porque no leen la Biblia. Si se les dice, vayan a la Biblia y me muestran si María fue venerada por los apóstoles, no hay nada de eso. Si se menciona a María después del Pentecostés, no hay nada de eso. No hay ninguna veneración a María. Nada. Pero lo que el Papa dice es el mismo Dios hablando. Entonces se le obliga a un católico a creer todo esto, y si no, pues no es de la iglesia. Y otro punto importante es que ellos dicen que es la iglesia verdadera. Hermano, la iglesia católica no nace en Jerusalén. La iglesia de Pérgamo, con todas estas falsedades, no nace en Jerusalén. La iglesia católica nace en Roma. En Roma nace. La verdadera iglesia es la iglesia que nace en el día de Pentecostés. Está en los primeros 300 años. Viene Constantino y une la iglesia con el Estado y se corrompe todo. Entonces ya viene, es más, no se le decía ni papa al obispo. Y más adelante pues se acordó de que se le tenía que decir papa, porque es padre, es el papá pues, ¿verdad? Sí, por eso se llama papa, porque es el papá. Entonces, viene entonces ya la iglesia
mixtada completamente, corrompida. Aquí, en el año 1517, se levanta Martín Lutero. Y note bien, todo este tiempo en que la iglesia, a este periodo se llama la iglesia imperial, porque no solamente ya no es perseguida, sino que ahora es la iglesia que persigue. Hoy es la iglesia que persigue, hoy es la iglesia que mata, que quema a los que hagan una copia de la Biblia, los quema. A los que se oponen a las imágenes, también los quema. Ya no es la iglesia perseguida, es la iglesia imperial. Es la iglesia que ahora controla los demás gobiernos, las demás naciones. Que donde llegue el Papa, el presidente lo tiene que recibir, ponerle una alfombra roja o azul, no sé qué color, pero el asunto es que tiene que venir por esa alfombra, porque llegó papá. ¿Se da cuenta? Sí. Y le tiene que besar la mano. Por lo menos el Papa Francisco no se deja besar la mano a usted. Papa Francisco hazte un lado, viejos, que yo sigo mi camino acá. Pero siempre piden honor, como que si ellos fueran Dios. Qué tremendo. Pero Martín Lutero hace algo. Dentro de esta iglesia católica habían hombres y mujeres que sí amaban a Dios. Pero hay entre vosotros unos que no se han dejado engañar. Cuando Martín Lutero trae esta reforma, entonces automáticamente Dios saca de acá a los verdaderos adoradores. Y empieza entonces la iglesia evangélica a lo que ellos le llaman protestantes. Y nos llaman también los hermanos separados. Nosotros nunca hemos sido separados. Separado es aquel que está fuera de la Biblia. Los separados son ellos, porque ellos ahora no creen solamente en la Biblia, sino que también agregan la tradición y agregan la infalibilidad papal. Todo eso es la doctrina de ellos ahora. Nosotros solo Biblia. Solo Biblia. Lo que la Biblia dice, eso es. Punto. Entonces, de ahí venimos nosotros. Pero esta gente que está acá, escondida, que es fiel, que se manifiesta en el tiempo de la Reforma, esta gente no viene de Roma, sino que viene de Jerusalén, del día de Pentecostés. Solo que esta gente fue eclipsada por el poder de esta iglesia católica, pero que gracias a Dios levantó a Martín Lutero para hacerlo relucir y traer de nuevo el avivamiento del bautismo con el Espíritu Santo, el hablar en nuevas lenguas, los dones del Espíritu Santo, el poder de la iglesia para evangelizar y transformar el mundo, traer paz al mundo. En ese tiempo en que la iglesia católica estuvo antes de la Reforma, nadie fue bautizado con el Espíritu Santo, nadie hablaba en lengua, todo eso ni se enseñaba, la gente ni lo sabía, Es más, cuando Martín Lutero trajo la Reforma, vinieron entonces los bautistas y vinieron todas estas doctrinas pasivas, donde no se decía un aleluya, gloria a Dios. Los luteranos, los presbiterianos, los amigos que después surgieron. La iglesia de los amigos, ustedes quizás nunca escucharon sobre la iglesia de los amigos. Ellos son como los bautistas, pero la diferencia es que los amigos no creen en el bautismo.
No creen en eso. Bueno, el punto es que la Iglesia Católica no viene de Jerusalén. La Iglesia Católica viene de Roma. De Roma. Y ellos dicen que son la verdadera iglesia, pero no es así. Vamos a continuar con esto porque esto, ¿no cree usted que esto es un poco más profundo? Hay algo más que tenemos que ver, que realmente, hermano, nos va a enseñar a nosotros el origen de todo esto. Y usted como cristiano tiene que estar preparado. Usted tiene que aprender a leer la Biblia. Un evangélico que no lee la Biblia es un evangélico que vale nada. No es evangélico. No es evangélico. Entonces, hermano, tenemos que entender esto. Que hay que leer la Biblia, hay que manejar la Biblia, es la espada. Para que no seamos engañados. Terminemos acá. Dice, y los esparció Jehová, 8 y 9, capítulo 11 de Génesis, de ahí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Por eso se llama Babel, confusión. Ahora, no te bien el ladrillo. El ladrillo es obra humana, esfuerzo humano, oposición o rival de Dios. Ladrillo en lugar de piedra. Mira Isaías 65:3. Pueblo que en mi rostro me provocó de continuo a ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, no sobre piedra, sobre ladrillos. Dios no quiere ladrillo, hermano, Dios quiere piedra. Mire Éxodo capítulo 20, 24 y 25. Altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. Quiero cosa legítima. Si vas a edificar un altar, hazlo de piedra no labrada. ¿Se da cuenta? Dios no quiere, hermano, que seamos moldeados por el hombre, sino que nosotros adoremos a Dios tal como el Espíritu Santo quiere que lo adoremos. Ezequiel 40:42. No, Deuteronomio 27:6. De piedra enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios. Note bien, no está diciendo el templo, sino el altar. Y ofrecerás sobre él holocausto a Jehová tu Dios. ¿Qué hizo Jacob ahí en Génesis 28:18? Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Génesis 28:22. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. ¿Quién dice la Biblia que es la piedra probada? La piedra angular. ¿Quién es? ¿Qué dice Isaías 48:21? No tuvieron sed cuando los llevó por los desiertos. Les hizo brotar agua a la piedra, abrió la peña y corrieron las aguas. Salmo 118:22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Ahora, yo quiero que usted entienda lo que quiere decir cabeza del ángulo, piedra angular. Es muy importante esto. Piedra angular quiere decir una piedra aprobada, una piedra sustentadora, preciosa, de cimiento estable, piedra de esquina. Isaías 19:13 nos da una luz sobre esto. Se han desvanecido los príncipes de Zoán, se han engañado los príncipes de Memphis. Oiga bien lo que dice: engañaron a Egipto
los que son la piedra angular de sus familias. Egipto los sostiene, Egipto los defiende, Egipto es por ellos, y engañaron a Egipto, quien es la piedra angular de ellos. ¿Se da cuenta? Así que Cristo es la piedra angular de la iglesia, la que sostiene, la que nos sustenta, la que nos fortalece, la que nos da victoria sobre todas las cosas. Si dejamos a Cristo, dejamos la piedra angular, entonces no somos nada. La piedra angular se tomaba para medir las dimensiones, tomar las dimensiones para poder hacer el edificio. Tiene que haber un punto de partida, tiene que haber un datum, tiene que haber un punto de donde se tienen que sacar las medidas. Y esa es la piedra angular, esa es la base. Y sobre esa piedra Cristo fundó su iglesia. Jeremías 51:26 dice: y nadie tomará de ti piedra para esquina, ni piedra para cimiento, porque perpetuo asolamiento serás, ha dicho Jehová. La iglesia de Pérgamo se alejó de Dios. Y aunque ellos dicen que es la verdadera iglesia y que esa iglesia está fundada sobre Pedro, pues ni modo, está fundada sobre Pedro, pero nuestra iglesia está fundada sobre la roca eterna que es Cristo Jesús. Allá ellos que piensen que la iglesia de ellos está fundada sobre Pedro, por eso son lo que son. Nosotros tenemos a Cristo como el fundamento de la iglesia. Punto. Ya termino, solo que le quiero dar estos versículos para que se vayan bien empapaditos. Mateo 21:42 dice: Jesús les dijo: ¿nunca leíste en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Hechos 4:11: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Pedro está hablando acá, a quien ellos piensan, los católicos piensan que es el fundamento de la iglesia. Romanos 9:32. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. 1 Pedro 2:4. Acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. 1 Pedro 2:7. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso. ¿Se da cuenta? Es una piedra preciosa. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y mira lo que dice el versículo 8: y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Babel, confusión, embrollar, del verbo bil, que es embrollar. Entonces dijo Jacob: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Por qué dijo esto? Porque también a Babel viene de Bab y Lanai, que quiere decir la puerta de los dioses. No solamente que significa confusión, sino que también quiere decir la puerta de los dioses. Pero eso es en Babel. Pero Jacob vio una escalera, ángeles que subían y ángeles que bajaban. ¿Y esta escalera quién es? Cristo Jesús. Le dijo Jesús
a Natanael: Natanael, porque te dije todo esto, ¿crees? De hoy en adelante vas a ver que ángeles suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. ¿Quién entonces es la escalera? Cristo Jesús. Así que, hermano, vamos a seguir estudiando la iglesia de Pérgamo, porque vienen otras cositas muy bonitas, muy hermosas ahí, que es necesario que nosotros las sepamos. ¿Cuándo decimos un aleluya? Puestos de pie, gloria al Señor.